inquietudes y preguntas que me siguen llegando sobre el tema de la Atlántida, ¿no? Y la huida de la Atlántida, cómo fue eso. Bueno, pues tendría que deciros que los grandes sacerdotes y los príncipes, como decían ellos de la buena ley, pudieron ser transportados, unos por vía aérea y otros mediante desintegración y reintegración, ¿no? Y en todos los casos, pues el transporte fue a salvo de peligro, con dirección a esas regiones que en aquel momento empezaban a prosperar, como eran Egipto, el Peloponeso, Grecia y todas las comunidades orientales que empezaban a surgir, ¿no? Y allí se llevaron prácticamente pues, los logros principales de su civilización y sus conocimientos técnicos, ¿no? Y se instalaron en comunidades pequeñas, casi siempre aisladas, ¿no? Para no levantar sospechas, y además físicamente no eran exactamente iguales que los que vivían allí. Entonces, de esta forma, pues ellos podían desarrollar sus ciencias, alcanzando alturas que hoy por hoy ninguna de las academias instaladas soñarían siquiera con imaginar. No faltan testimonios en apoyo de todo este suceso, ¿no? Aparentemente fantástico, desde el canto épico del Mahabharata en India, donde se habla de una era arcaica en que volaban aviones que ellos llamaban vimanas, y también dan a entender que poseían bombas devastadoras que en algún caso fueron arrojadas sobre ciertas ciudades. Fue tiempo en algún punto de guerras importantes, ¿no? Pero bueno, también tenemos que decir que a la vista de los escritos antiguos, de las leyendas de numerosas razas, se puede reconstituir un cuadro de acontecimientos que posiblemente tuvieron lugar en vísperas de las catástrofes geológicas que sucedieron, ¿no? Y todo ello pues se presentaba cuando había un grupo de filósofos y sabios esclarecidos que comprendieron que su civilización pues se acercaba a un punto importante en el que habría de colapsar, ¿no? Y realmente cuando se daban cuenta de eso y que se hallaba en peligro el progreso de la humanidad, pues en casi todos los casos toman la decisión de retirarse a lugares inaccesibles de la Tierra, ¿no? Por un lado fueron excavados refugios secretos en las montañas, para unos pocos escogidos que eligieron los valles ocultos en el corazón del Himalaya para conservar en ellos pues la antorcha de la sabiduría en beneficio de las generaciones futuras para que no se perdiese, ¿no? Cuando se produjo el deshielo y el océano pues engulló a la Atlántida poco a poco, las colonias de supervivientes pues tuvieron tiempo, diría yo, para erigir una utopía, evitando los errores del imperio del que procedían, ¿no? Estas comunidades, como os comentaba, protegidas por su aislamiento, pudieron prosperar pues lejos de la barbarie y lejos de la ignorancia, sobre todo porque habían decidido desde un principio romper todo contacto con el mundo exterior. Su ciencia, habría que decir que tuvo de esa manera la posibilidad de florecer sin trabas y de sobrepasar los resultados obtenidos por los atlantes, ¿no? Y no se trataba de una fantasía, ¿no? Es posible que un buen número de sabios actuales y estén ante una posibilidad de ese tipo, pues recomendando ya la construcción de refugios y de ciudades subterráneas en previsión de cualquier tipo de calamidad. Pero bueno, la despoblación de los núcleos urbanos y la construcción de ciudades subterráneas son proyectos que todavía siguen en la actualidad. Es decir, me refiero a que siguen por ciertos sabios, ¿no? Porque hay otra corriente que es al revés, o sea, que promulga la huida al campo y quedarse en el campo, ¿no? Pero estos otros que creen que hay que construir
ciudades o alojamientos subterráneos deseosos de asegurar la continuación de la raza humana, también los hay, ¿no? Y si los sabios contemporáneos elaboran planes de este tipo, pues entra dentro de lo posible, y no veo por qué no se puede admitir que otros planes similares fueron propuestos en su momento y ejecutados por los jefes intelectuales de aquellas comunidades como las de la Atlántida, ¿no? Cuando tuvieron que enfrentarse pues a la amenaza de algo que sobrevenía, ¿no? Y el pensamiento científico, diría yo, que no rechaza la idea ya de un Estado poderoso que pudo haber existido en una época remota, ¿no? Dotado de conocimientos avanzados de tipo tecnológico, y así pues tratando de explicar la tradición científica de la... Sí, vamos a continuar. Hay problemas de internet aquí, pero bueno. Os hablaba del profesor Frederick Soddy, que es uno de los pioneros de la física nuclear y que a principios del siglo pasado declaraba que esto podría representar un eco de numerosas épocas precedentes de la prehistoria, en una edad en que los seres humanos avanzaban pues por la misma senda que se avanza hoy. Y así, para conservar durante un periodo indefinido pues todos los desarrollos que habían obtenido en aquella civilización que estuviesen amenazados de alguna manera, pues tiene sentido que hubiesen pensado en que lo más útil sería la construcción de refugios subterráneos. Y esto es tan cierto como hoy, ¿verdad? El tiempo pues sí que ha arrancado pues, muchas páginas de la historia del ser humano sobre este planeta, pero todas las leyendas hablan siempre de algún tipo de desastre, y un desastre que destruía una civilización avanzada y que llegaba a transformar en salvajes a la mayor parte de los supervivientes. Recuerdo que Albert Einstein llegó a decir que esperaba que no hubiese una tercera guerra mundial, porque si la hubiese, la cuarta sería a base de pedradas, con piedras, ¿no? Y bueno, pues los que fueron después rehabilitados hacen mención siempre que había mensajeros divinos que pudieron elevarse de su estado y dar origen a las naciones de la antigüedad, de las cuales descienden las diversas franjas de la humanidad actual. En ese sentido, las comunidades secretas de los que se hacían llamar hijos del sol eran poco numerosas, pero sus conocimientos eran amplios. Su nivel científico muy avanzado, muy elevado, les permitió excavar una vasta red de túneles, especialmente en Asia, y el aislamiento pues era la ley inmutable que imperaba en estas colonias. Aquí los filósofos, los sabios, los poetas y los artistas no podían, igual que ahora, no pueden prescindir de un ambiente pacífico para desarrollar su trabajo. No quieren oír hablar del resonar de las botas de los soldados o los gritos del mercado. Nadie pudiera acusar de egoísmo a estos pensadores, pues por haber querido a través de los tiempos compartir su saber solamente con quienes estaban preparados para ello. Y así, perdón, este alejamiento les sirve de protección, porque bueno, habría que pensar si no es hoy la ley del más fuerte, pues la misma que imperaba, no sé, en tiempos de Calígula, por ejemplo, ¿no? No parece el puño más aterrador en su armadura tecnológica. Asimismo sigue siendo. O sea que
en otro momento de la historia, perdidos en valles cubiertos de nieve o escondidos en las catacumbas, en el corazón de las montañas, los que algunos de vosotros llamáis hermanos mayores de la raza humana, continuaron su existencia. Y la realidad de estas colonias se halla refrendada por testimonios de muchos países alejados unos de otros, como puede ser la India o América o el Tíbet o Rusia o Mongolia, muchas partes del mundo. Porque en el transcurso de esos 5.000 años, la verdad es que se han recibido estos testimonios que aún, adornados por la fantasía, tenéis que entender que seguro que contienen un elemento de verdad, ¿no? Hay un investigador, Ferdinand Nossendowski, que fue galardonado en su momento por la Academia Francesa, que habla de una extraña historia que le fue relatada hace muchos años en Mongolia por el príncipe Chultun Beyli y su gran lama. Dicen ellos que en otro tiempo habían existido dos continentes, en el Atlántico y en el Pacífico, y que desaparecieron en las profundidades de las aguas, pero que parte de sus habitantes encontraron refugio en los vastos albergues subterráneos que ya se empiezan a conocer. Estas cuevas se hallaban iluminadas por una luz especial que permitió el crecimiento de plantas y que aseguró la supervivencia a ese contingente perdido de la humanidad prehistórico que alcanzó posteriormente pues, el más alto nivel de conocimientos. Según este sabio polaco, esta raza subterránea consiguió importantes logros en terreno técnico. Se dice que poseían vehículos que circulaban con extraordinaria rapidez a través de una inmensa red de túneles que existe en Asia. El hombre estudió la vida de otros planetas, pero sus éxitos más notables, diría yo, se encuentran en el ámbito del espíritu puro, ¿no? Recordaréis seguramente al célebre explorador y artista Nicholas Roerich, que se hizo mostrar largos corredores subterráneos en el curso de sus viajes a través de Xinjiang y el Turquestán chino. Los indígenas le refirieron que había gente extraña allí, que salían a veces de aquellas catacumbas y que salían para hacer compras en la ciudad, pagando con monedas antiguas que nadie era capaz de identificar. Y bueno, pues en el curso de una estancia en Sagankure, cerca de Raigan, en China, este hombre, Roerich, escribió un artículo titulado Los Guardianes, en el que se preguntaba si esos hombres misteriosos que de pronto aparecían en medio del desierto, pues no saldrían de un pasadizo subterráneo, ¿no? Él lo que hizo es interrogar largamente a los mongoles acerca de estos visitantes misteriosos y obtuvo de ellos informaciones impresionantes y muy interesantes. A veces le decían que los extranjeros llegan a caballo con el fin de no provocar demasiada curiosidad y otras veces van disfrazados de mercaderes, de pastores o incluso de soldados. Y dice que le contaron que hacían regalos a los mongoles. Claro, no se puede desechar sin más el testimonio de un hombre con esa reputación internacional, ¿no? Él tuvo el honor, contaba, de entrevistarse personalmente con el gran explorador en Shanghái al término de una expedición que hizo allá por 1935, quiero recordar. Y aquí es interesante señalar que el profesor Roerich, así como los miembros de su equipo, observaron en el primer cuarto de siglo pasado la aparición de un disco luminoso por encima de la cordillera del Karakorum durante una mañana soleada, y dicen que el objeto era claramente visible a través de los tres potentes anteojos de que disponían en ese momento los exploradores. Y comentaban que el aparato circular cambió bruscamente de rumbo mientras lo observaban. En ese momento y hasta hace, qué sé yo, 40 o 50 años, no había ningún avión ni dirigible que sobrevolase el Asia Central. Entonces, ¿de dónde provenía el ingenio? ¿De una colonia prehistórica o de dónde? Bien, durante la travesía del desfiladero de Karakorum, un guía indígena contó a este hombre, a Nicholas Roerich, que habían aparecido grandes hombres blancos muy altos, así como mujeres
surgiendo del fondo de las montañas por salidas secretas inimaginables. De repente desaparecían, de repente se veían. Y que se les había visto avanzar en la oscuridad, unas veces con antorchas en la mano y otras encendiéndose ellos, o sea, que eran como de luz. Bien, según uno de los guías, estos montañeses misteriosos habían incluso proporcionado ayuda a algunos viajeros, ¿no? Había una exploradora, no recuerdo bien su nombre, del Tíbet, que menciona sus escritos a un chantre tibetano de quien se decía que conocía el camino perfectamente de la morada de los dioses y que estaba situado esto en alguna parte de los desiertos y de las montañas de la provincia de Qinghai. Y una vez dice que le llevó desde ese lugar una flor azul que había brotado reinando una temperatura de 20 grados bajo cero. El río Dichu decía que estaba en aquel momento cubierto por una capa de hielo de casi 2 metros. Se podía caminar e incluso pasar carros por encima de él. Bueno, pues hace unos 50 años el doctor Lao Xin publicó en un periódico de Shanghai un artículo dedicado a su viaje a una extraña región de la Asia Central. Y en aquel relato, muy pintoresco por cierto, que bueno, prefigura horizontes extraños, perdidos, ¿no? Este médico describe la caminata que hicieron, muy peligrosa por las alturas del Tíbet, en compañía de un yogi oriundo de Nepal. Esto fue en una región muy desolada, en el fondo de las montañas, y ahí los dos peregrinos llegaron a un valle escondido que estaba protegido de los vientos septentrionales y que gozaba de un clima mucho más cálido que el del territorio circundante, que era simplemente gélido. Bueno, pues el doctor Lao Tsin evoca a continuación y habla de la Torre de Shambhala y los laboratorios que provocaron su asombro, ¿no? Aquellos visitantes fueron puestos al corriente de los grandes resultados científicos obtenidos por los habitantes del valle y asistieron también a experiencias telepáticas que eran efectuadas a grandes distancias. Aquel médico chino habría podido decir muchas más cosas sobre su estancia en el valle si no hubiera hecho a sus habitantes una promesa que quería cumplir a rajatabla, que era no revelarlo todo. Según la tradición conservada en el Oriente, a propósito de Shambhala septentrional, donde hoy pues no hay más que arenas y lagos salados, ellos dicen que existía allí en otro tiempo un mar inmenso con una isla de la que no quedan en la actualidad sino unas cuantas montañas. Un gran acontecimiento que se produjo en una, o sea, en un momento, desde una óptica actual tuvo lugar en una época remota. Entonces, con el fragor terrorífico de un descenso rápido desde las alturas, siempre inaccesibles, rodeados de masas fulgurantes que inundaban el cielo con llamaradas y con espacios celestes insólitos que fueron surcados por la carroza de los hijos del fuego, como decían ellos, los señores de las llamas se aparecían y entonces dice que apareció una especie de isla blanca que se extendía sobre el mar de Gobi, ¿no? Y bueno, al recordar la controversia existente en nuestros días con respecto a la nave cósmica, que no sé si recordáis, se estrelló en Tunguska, en Siberia, pues yo creo que es legítimo rechazar con una simple sonrisa la vieja tradición sánscrita, ¿no? El folclore, los cantos del Tíbet y de Mongolia que exaltan el recuerdo de Shambhala hasta transformarlo en una realidad o parte de una realidad. Durante su expedición a través del Asia Central, nuestro querido Nicolás Reich llegó un día a un puesto fronterizo blanco considerado, pues decían ellos que era una de las tres entradas, o sea, de los tres límites, perdón, no entradas, o sea, había una entrada allí, pero tenía como 3 controles de Shambhala, para demostrar hasta qué punto la creencia en Shambhala está arraigada entre los lamas, ¿no? Por lo menos el Shambhala superficial, ¿no? Shambhala en realidad está en una gruta muy, muy, muy adentro, pero siempre se habló de un Shambhala superficial y había un monje que, según decía Reich, le comentó en un momento que los hombres de Shambhala
se presentan en ocasiones en este mundo, ¿no? Y que entran en contacto con aquellos de sus colaboradores que trabajan sobre la Tierra. O sea que él aceptaba que había conexión, ¿verdad? A veces decía que enviaban en bien de la humanidad pues unos dones preciosos y que entregaban unas reliquias maravillosas, ¿no? Pero después de haber estudiado las tradiciones de los budistas tibetanos, eh, no se ponían del todo de acuerdo en dónde pudiera estar la entrada aquella a Shambhala. Claro, resulta curioso comprobar que hay en un mapa que se publicó en Amberes en el siglo XVII, ahí se indica, tienen tipificado al país de Shambhala. Y los primeros viajeros jesuitas al Asia Central, como aquel cura, el padre Tien Kazela, mencionan la existencia de una región desconocida que ellos llamaban Shambhala o Shambhala. También hubo un coronel polaco, tal Przewalski, que fue un gran explorador del Asia Central, y el doctor A.H. Franke, que mencionan a Shambhala en sus obras. Claro, a partir de ahí, pues uno tiene que recurrir a traducciones, ¿no? Como la del profesor Grumbet Hell, de un antiguo texto tibetano, La Ruta de Shambhala, que es también un documento interesante, ¿no? No obstante, parece que las indicaciones de tipo geográfico son siempre vagas, o sea, algunos creen que deliberadamente, otros no, pero no sirven de gran cosa a quienes no conozcan con detalle los nombres antiguos y modernos de las regiones variadas que hay por allí y de la cantidad de monasterios que hay. Pero bueno, siempre hubo un deseo de sembrar la confusión y tal vez se deba a dos razones, ¿no? Los que conocen efectivamente la existencia de estas colonias, que no van a revelar nunca el lugar en que se encuentran, a fin de no obstaculizar la acción humanitaria de esos guardianes de la tierra. Y por otra parte, las referencias a estos refugios existentes en la literatura y en el folclore oriental, que pudieran parecer para algunos contradictorias, porque hacen alusión a comunidades instaladas en localidades diferentes. Pero lo que es cierto es que tras haber estudiado durante muchos años este tema, son muchos los que confirman, especialmente los que han pasado por el Himalaya, el nombre de Shambhala, ¿no? Y que engloba no solamente la isla blanca de Gobi, ¿no? Sino también valles y hasta catacumbas ocultos en Asia y en otras partes del planeta. Pero también tenemos a Lao Tse, fundador del taoísmo en el siglo VI antes de Jesucristo, antes de Cristo, y que se había dedicado a buscar la... Se nos va el internet por momentos, pido disculpas por ello. Pero es increíble, o sea, vamos avanzando, pero no en esto de internet, ¿no? Os decía que según la tradición taoísta, esta diosa era una mujer mortal que había vivido millares de años, ¿no? Y que tras haber adquirido pues, esas cualidades divinas que la convierten en diosa, se retiró a las montañas de Kunlun. Y ahí los monjes chinos siempre afirmaron que existe un valle de una belleza impresionante, inaccesible a los viajeros que no dispongan de un guía. Y en ese valle habita Si Guangmu, presidiendo una asamblea de genios que podrían ser los más grandes sabios del mundo. Y bajo esta perspectiva, pues todo adquiere su significado, ¿no? La aparición ante los componentes de aquella expedición dirigida por Rerich, de un extraño, dicen ellos, perdón, un extraño artefacto, un extraño ingenio que identificaron por encima del caracol y se encuentra en una extremidad del Kunlun. Es un disco y este disco extraño pues pudiera provenir, dicen ellos, del aeródromo de esos seres divinos. Pero en fin, aquí es muy difícil entrar en contacto con los miembros de las comunidades secretas, se niegan sistemáticamente. Y bueno, pero independientemente de esto, sí que han tenido lugar encuentros con algunos, ¿no? Y más frecuentemente de lo que se dice. Claro está que la ausencia de informaciones se explica siempre por la promesa de secreto, siempre ese secretismo, que inevitablemente se exige a los que acuden a visitar esas antiguas colonias con un propósito justificado.
los Mahatmas no quieren ser molestados por curiosos, por escépticos o por buscadores de riquezas, ¿no? Porque se consideran los guardianes de la sabiduría antigua y de los tesoros del pasado. Yo creo oportuno citar aquí que hay una carta escrita por uno de sus Mahatmas para definir la finalidad de sus actividades humanitarias. Y solamente algún que otro Mahatma que está dedicado a la divulgación, pues suelta algo, pero no todo, ¿no? En esas cartas se habla, bueno, que desde generaciones innumerables el adepto pues ha construido un templo con rocas que son imperecederas, una especie de torre gigantesca del pensamiento infinito y que está convertida en la morada de un titán que va a permanecer allí en ella lo necesario. Y únicamente pues va a salir al final de cada ciclo para invitar a los elegidos de la comunidad, los elegidos a cooperar con él y contribuir a hacer avanzar la humanidad. Y bueno, esto fue escrito por el Mahatma Kuthumi a finales del siglo pasado, no, del anterior, del antepasado. Y el origen de estas comunidades desconocidas se pierde en la noche de los tiempos. Según toda probabilidad, pues son predecesores, maestros predecesores en la evolución humana, que fueron los que ordenaron en su momento la salida de Atlantis a aquellos hombres de buena voluntad y mujeres de buena voluntad. Y es posible que estas colonias secretas conserven todos los instrumentos, ¿no? Y todos los resultados de orden espiritual de la Atlántida, tal como esta fue en sus días de esplendor. En algunos casos hay instituciones hoy en día que también tienen esta información y la tienen en buena salvaguardia hasta que la pongan a disposición de toda la humanidad. Y bueno, ya sabéis que siempre hay espíritus. Bueno, yo estoy haciendo paradas cuando veo que el internet no transmite, ¿no? Y así pues continúo. Os decía que hay programas folclóricos en todas partes que hablan de los viejos creyentes, ¿no? Y que hablan pues de los nuevos tiempos, ¿no? Recuerdo el Kambati, un conquistador tártaro que había partido de Mongolia porque quería conquistar Occidente precisamente para hacerles entrar por la fuerza en esta dinámica, ¿no? La dirección indicada significaba que el país de la utopía, lo que ellos querían, el Shambhala, pues se encontraba en Asia Central. Y había otra versión de esa leyenda que afirmaba que esa ciudad se encontraba también en el fondo del lago Svetloyar. Esto es parcialmente cierto, hay instalaciones ahí, hay algunos lagos que tienen grandes instalaciones desconocidas, ¿no? Y bueno, al final, pues en Shambhala Septentrional, o sea, una de las entradas, pues fue ampliamente comentado en el diario de la Sociedad Geográfica Rusa, que publicó a principios de 1900 un artículo en el que hablaba de esto y de los cosacos, ¿no? Y posteriormente la Sociedad Geográfica de Siberia lo mismo, ¿no? Es decir, que esto no es realmente ajeno, o sea, hay mucha gente que está pendiente de todo esto, ¿no? Y que para ellos pues es muy importante. Este reino de leyenda no se puede, todavía no se puede decir dónde está una de las entradas, ¿no? Pero se irá descubriendo poco a poco, ¿no? En el Asia Central hay muchos lagos salados que se desecan y se recubren de una capa blanca y, qué sé yo, el Chantang o el Kunlun además están cubiertos de nieve y pueden ser malinterpretados, ¿no? Nicolás Reich oyó decir en los montes de Altai que detrás precisamente del gran lago y de las altas montañas existía un valle sagrado, ¿no? Y que había numerosas personas que habían intentado pues, o sea, llegar ahí de cualquier manera, ¿no? Algunos lo consiguieron y otros no, ¿no? En el siglo XIX se habló de dos hombres que habían estado ahí, dijeron ellos, y que habían contado maravillas respecto a esa colonia perdida
añadiendo que habían visto otras maravillas de las que les estaba prohibido hablar, ¿no? Y esto tiene ya pues muchos puntos en común con el que os mencionaba del doctor Lodzi. Hay otro relato de Roerich que puede concluirse que los habitantes de esas aglomeraciones secretas poseen nociones científicas elevadísimas, mucho más elevadas de las que han logrado acotar los científicos de hoy. Se habla de un lama que regresó a su monasterio después de haber visitado una de estas comunidades y en un pasadizo estrecho subterráneo pues había encontrado a dos hombres portadores de una oveja. Pero decían que la oveja parecía cualquier cosa menos una oveja porque era de una raza purísima. Y este animal, decían ellos, que era utilizado en el Valle Secreto para la cría científica de ganado. También en los archivos vaticanos hay informes raros de misioneros del siglo XIX, según los cuales los emperadores de China acostumbraban, en tiempos de crisis, pues a enviar delegaciones ante lo que ellos llamaban los genios de las montañas para solicitar sus consejos. Y estos documentos pues no indican el lugar al que se dirigían en ningún caso, ¿no? Aquellos correos chinos. Pero bueno, pensándolo fríamente, no puede tratarse más que de Chantán o de Kunlu o el Himalaya. Y esos informes de los misioneros católicos, como los anales de la propagación de la fe de Monseñor de la Place, nos hablan de la creencia que los sabios chinos, en seres superhumanos que habitaban en las regiones inaccesibles de China, pues los describían como protectores de la humanidad, como humanos en apariencia, pero que fisiológicamente eran completamente diferentes a todos los demás. Es decir, que en muchas partes del globo siempre ha habido inquietud y curiosidad por estos temas, pero en muchas ocasiones con datos en la mano, ¿sí? Algo sucedía, algo vieron, y de lo que vieron, pues algo quisieron contar y el resto pues no lo contaron.